Amigos, vamos a entrar en materia local ahora, ¿no? Está con nosotros Ana Matilde Gómez. ¿Cómo está Ana Matilde? Buen día. Bueno, yo estoy bien, pero un poquito disgustada con las declaraciones del presidente respecto a la Universidad de Panamá. Como egresada de la universidad, yo muestro mi repudio, porque son más de 360.000 panameños que hemos recibido títulos en esa universidad y su disgusto con las revueltas de ahora no le dan derecho a calificar a la Universidad de Panamá como una guarida, ni como guarida de terroristas, etcétera, etcétera. Y lo digo en nombre de las 60.000 mujeres que ahí están ahorita mismo matriculadas. Sabes que yo lo tengo aquí en agenda, Ana Matilde, porque me llamó mucho la atención los modos y los tonos Vale. que se utilizaron. Vaya, basta ya. ¿Sabes por qué? Porque eso, yo no sé si los consejeros del presidente no le han advertido que ese tipo de retos públicos cargados incluso de situaciones innecesariamente o inoportunas en un momento como el que estamos viviendo ahora mismo, donde hay varios frentes abiertos. Eh, No, y me parece esa palabra que acabas de usar es muy importante. Era innecesario y creo que también es contraproducente. Entonces, estratégicamente no entiendo esa línea de comunicación que ya es reiterada, no fue que un día, no fue un arrebato de un día. Entonces, definitivamente, alguien tiene que asesorar y decir, detente, no hagas eso, hay que cambiar la línea de comunicación. Actualmente tiene varios frentes abiertos, no solamente con un grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá, porque no es toda la universidad Claro. la que está en conflicto constante con el gobierno, con un grupo. También tiene un paro nacional de un número importante de educadores. O sea, ya hay tensión en el aire, no hay por qué avivar esa llama con ese tipo de retórica que no genera nada bueno, no construye nada, al contrario, complica el día que se vayan a sentar en una mesa, complica la forma en la que se puede dar cualquier conversación. Amigos, ¿saben qué? Hay que mantener un mínimo de cordura. Este mensaje para los asesores del presidente, porque los presidentes, para los que no lo saben, no toman decisiones solos. Tienen el Estado panameño le paga a personas para que aconsejen de manera profesional y responsable a quien ocupa la silla o el sillón presidencial. Esto tiene que ver muchísimo con lo siguiente. Hay que recuperar el espíritu de diálogo y de concordia, hombre. No podemos vivir en un país donde estamos todos los días enfrentándonos. Hay que entender también que se puede dar un recalentamiento de la retórica. Esto es subir el volumen. No sé si me explico. Esto en este momento que estamos viviendo con las tensiones que tiene ahora mismo Panamá encima, me parece inapropiado. Además, esa es la otra palabra que quiero utilizar. ¿Saben por qué? Porque en este tipo de conflictos, una chispa puede provocar una situación que no quisiera ni pensarlo, pero tengo que decirlo como una advertencia a quienes quieran prestarle atención. ¿Saben Me por qué? parece muy necesaria, Añito, muy necesaria porque el presidente tiene un discurso incendiario, todo el tiempo es descalificación, basta ya, basta ya. Mira, ya hemos tenido que explicarle lo que es dignidad nacional, ahora resulta que también tenemos que explicarle lo que es autonomía universitaria, porque No, parece no entenderlo, no le da la gana de entenderlo. Entonces, concuerdo con ustedes, es innecesario que él se eche encima la dignidad de 360.000 panameños que han recibido sus títulos. Hemos recibido el título en la Universidad de Panamá. yo diría que hay que tomar acciones más decisivas o decididas contra la intolerancia. Esa palabra es importante, ¿no? No se puede criminalizar el disenso. Sí. No Pero tenemos. el problema, Nito, es que el presidente toda la vida ha sido así. Cuando era ministro de gobierno, también actuó de la misma forma, descalificando a todo aquel que esto se oponía a sus planteamientos, y ahora como presidente el asunto es mucho peor.
Así que puede tener los mejores asesores, pero si no es su voluntad o su naturaleza sigue siendo la misma, podrán decirle lo mejor con buenas intenciones, no hagas esto porque esto puede empeorar más la situación, pero es que él parece que no sabe de límites, tampoco sabe de contención y mucho menos sabe sobre... Es que su inteligencia emocional es muy precaria. Él es así muy es. primitivo en el manejo de sus emociones y aunque él toda la vida haya sido así y en su casa él sea así, esta es la primera vez que para nuestra desgracia es presidente y él no puede funcionar de la misma manera. Yo pienso que utilizar un lenguaje propio del tiempo electoral no es lo propio, a mi juicio. O sea, ya una cosa es cuando habla un candidato, otra cuando habla un presidente de un país. O sea, son dos terrenos o escenarios absolutamente distintos. Lo que dice Ana Matilde, como egresada de la Universidad Nacional, yo pienso sinceramente que no es necesario seguir encendiendo la llama, echándole más queroseno o gasolina a la llamita que se está viendo ahora mismo. No me parece. Cuando un bombero comienza a regar gasolina en lugar de agua, ¿sabe lo que significa? Es un incendio, ¿no? Y lo Pero digo con ya propio. tenemos muchos incendiarios, Nito, ya tenemos muchos. Están los sindicatos, están los profesores, o sea, ya hay muchas chispas encendidas. Hay Lo mucho que hace, mentira. lo que hace el presidente es echarle gasolina. Parece mentira, ¿no? Él Pero abre la boca y empieza a repartir, a tirar candela por todos lados. Lo único que exacto. hace es que la gente se ponga más en contra. O sea, realmente las circunstancias que vive el país con las amenazas externas ameritarían tener un clima de, hombre, no todos vamos a estar de acuerdo, pero por lo menos podemos estar en paz. Pero si cada día que él habla, nosotros, o sea, yo estoy indignada. Oye, las manifestaciones en la universidad existen desde su fundación, desde 1939, su primera graduación para acá. Fue fundada en el 35. Evidentemente la universidad ha sido un caldo de cultivo para el pensamiento crítico y la reacción. Y No allí solamente esto, Ana Matilde. Estoy seguro que dentro de su gobierno, la mayoría de sus funcionarios son graduados de la Universidad de Panamá. no sé si Y los cercanos a él lo pongo en duda, porque eso es como un hay, pero como los tú dices, hay. hay mucha gente graduada de la universidad, él sabe que ahí sí se da clase. Pero Entonces, miren, amigos oyentes, hay con relación a la Universidad Nacional, Universidad de Panamá, hay momentos grabados a fuego que se perpetúan en la memoria de todos los panameños. La Universidad de Panamá ha jugado un rol importante en todas y cada una de las grandes acciones heroicas que se han dado en esta nación. Ha generado muchísima gente, expresidente de la República, tiene una condición muy particular de una preparación académica superior para el engrandecimiento del país mediante la preparación académica de sus alumnos. En fin, yo pienso, y lo digo y que lo tomen en positivo, porque yo lo he visto, hombre, yo he visto a los presidentes, bien presidente, vamos bien, ¿ah? Hay que darle palo. O sea, yo sí, sí, lo he visto con mis ojos, yo lo he visto, soy yo testigo. también lo he escuchado. La cosa está mal, presidente, no se preocupe, que vamos bien, ¿ah? Porque están descuidando algunas veces el salario, hombre, el puesto, las canonjías que eso Pues representa. los tienen calladitos con el buche lleno, o sea, no puede ser posible. Honrosas excepciones que he visto también gente que dice, presidente, me parece, es su decisión, ¿eh? Pero me parece que no está bien. Pero generalmente los trinos de algunos de los beneficiarios del país acostumbran a ponerle como una barrera a quien está en la presidencia, en ese tren en el cual se sube en un andén y después se baja en otro. Hay que tomar en consideración eso. Es un Y, tren. El y poder, mientras eso pasa, no nos pueden garantizar que ha habido un solo cambio estructural que garantice que la corrupción de los otros gobiernos no se está repitiendo ahora. sí, pero yo lo que digo es que necesitamos ahora bajar un poco las tensiones. Hay demasiados frentes abiertos, Sí. hombre, hay demasiados frentes abiertos. Yo no sé, los gobiernos tienen que tener estrategias, tienen que tener estrategas que sepan visualizar, sepan avisorar
en el presente y en el futuro qué es lo que, sin ser adivino, ni chamanes, ni nada de esas cosas, simplemente advertir. Si vamos en este camino, podemos equivocarnos. Y yo lo que menos quisiera es que se vaya a equivocar el presidente. ¿Saben por qué? Porque estos son tiempos barruntos. Estos no son tiempos para nada halagüeños. La presión de los Estados Unidos, por una parte, hay que entenderlo. A menos que haya inteligentes, entre comillas, que estén pretendiendo crear cortinas de humo. Y yo me sentiría ofendido como panameño si eso ocurriera, porque lo he visto en ocasiones anteriores, en gobierno anterior, como Rolando Rodríguez, él sabe lo que estamos hablando. Eso no es realmente gobernar o estar ayudando a gobernar a un jefe de Estado. Los asesores son para darle buenos consejos, o no consejos, asesoría, recomendaciones para que el presidente al final tome la decisión. Pero si la manada de aplaudidores, expertos en aplaudir, aplauden hasta con los pies, ¿no? He visto algunos que se van al exceso, al grado superlativo. Oye, es el momento de la serenidad, hombre. Y lo peor es que está contagiando el talante del resto de los quienes lo acompañan en este club a gobernar, porque hay otros funcionarios que se están excediendo también en su forma de dirigirse a la población o a otros servidores públicos, y ese intercambio altisonante, o sea, ese intercambio con un tono intolerante y además peyorativo, innecesario, también puede traer fricciones. Bueno, ya las está planteando. Bueno, yo recomiendo respetuosamente recoger velas. La Universidad de Panamá no se merece, por más el derecho al disenso es parte de la democracia, el choque de las ideas es parte de la democracia. Históricamente, por décadas hemos visto, yo no estoy de acuerdo a propósito, que se causen daños a terceros, que se afecte a la población, pero el derecho a protestar es inalienable, inalienable, es no negociable. Hacerlo civilizadamente, sí, pero seguir, repito, apagando el fuego con gasolina, tengo mis dudas. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, los invito a que hagamos un riguroso examen de lo que es la historia de este país en materia de las huelgas de los educadores. En este momento, ese es otro de los frentes que tiene la actual administración que buscar fórmulas o formas para ver cómo se mitiga el impacto de esto, porque no es nada nuevo, esto ya lo hemos vivido, pero en algunos casos poco hemos aprendido y eso no es prudente. Repito, me preocupa el número de frentes abiertos. Parece que es como una producto de los tiempos, ¿no? Porque si vemos el presidente de los Estados Unidos, lo que sí ha abierto son frentes de verdad. Y eso no conduce a nada positivo. Hay que acatar el llamado a lo que son las advertencias que mandan los tiempos. Camila, el tema de la educación, lo que está ocurriendo con la huelga de los educadores, este tipo de cosas ya las hemos escuchado y vivido antes. ¿Se está manejando de una manera correcta en la opinión de ustedes, Camila? Bueno, sobre ese punto, me gustaría escuchar la opinión del señor Rolando y de la diputada Matilde, pero sí me parece importante hablar un poquito nada más de la retórica que se ha utilizado. El gobierno se ha dedicado a decir que las clases van a seguir, que esto es un paro y no una huelga, como hablar de la situación, pero no he visto, o si ha ocurrido, yo no he visto que se haya llegado al fondo de cuál es el motivo de la protesta y si se van a sentar con los educadores o no en algún momento a discutirlo. El presidente debe tener conferencia ahora a las 8:30, así que me imagino, espero, se refiera al tema para saber si hay algo de lo que van a hablar, porque ahí estaban ayer en la calle los educadores y por más que dijeron que le pedimos a los padres que manden a los hijos a la escuela, yo entiendo a los padres también que prefieren no someter a sus hijos a algún nivel de incomodidad y que muchos no enviaron a sus hijos ayer.
Entonces, quería escuchar la opinión del resto de la mesa de cuál creen debe ser el manejo de aquí hacia adelante, de lo que está pasando con los educadores, antes de entrar a otro tema. Mira, Camila, yo tengo que empezar por decir que en los últimos meses he estado pensando que Panamá más que nunca ha necesitado de un presidente con perfil de negociador por todos los temas que quedaron pendientes y que han salido a flote en esto, y el gobierno no tenía otra alternativa que enfrentar esos problemas. Entonces, subestimar a los profesores, a los maestros en una huelga es no conocer la historia del país. Mi generación conoció la primera gran huelga nacional de profesores. Como consecuencia de ello, nosotros, los de esa promoción, somos conocidos como la promoción 79-80, porque fue tan larga que se fue hasta el siguiente año, dimos clases hasta el siguiente año y retrasó nuestra entrada a la Universidad de Panamá. Todos sufrimos eso. Y si el presidente no es capaz de ver la capacidad que tienen estos sindicatos y estas asociaciones de resistir sin sentarse a la mesa, es desconocer la historia de estos sindicatos y de estas asociaciones. Yo personalmente pienso que el presidente está rodeado de personas que, como dice Nito, aplauden todo lo que él hace, y eso causa mucho más escozor entre las personas que están dirigiendo estos movimientos. No es nada prudente que el presidente salga, hoy lo oiremos, a ver qué nos dice, pero tiene que designar un equipo para enfrentar precisamente estas cosas. Ya no podemos seguir dependiendo de que el presidente siga descalificando, porque lo que está haciendo es enervando más estos movimientos. No podemos seguir. Tenemos que tomar cartas y los asesores tienen que ser enérgicos. Presidente, tengo que recomendarle enérgicamente no seguir ese camino, porque las acciones del presidente están perjudicando a todo el país. Y eso es lo que yo creo que debemos fijar. Rolando, y si ustedes recordarán, en esa gran huelga que tú hablas, iniciaron los maestros, pero se sumaron los médicos y luego las enfermeras, que siempre va casado. Son uno de los gremios más fuertes, y cuando deciden hacer bloque, el país se paraliza. Antes y eso fue en plena dictadura, no es como... Total, y no importó. Mira, los tiempos son tan complicados que el presidente equivoca su estrategia, si es que la tiene, porque solamente se reúnen entre los que se dicen lo mismo, porque la deriva autoritaria de él se replica en varios de sus asesores y son implacables refiriéndose al resto de la sociedad de una manera que nos descalifica. Yo los he escuchado, y cuando los escucho, su ignorancia es tan vergonzosa. Hablan de la canalla, refiriéndose a todo el que no pertenece a su estrato social o a nivel académico. Y esto es muy peligroso. Esa descalificación que tiene él en su autoritarismo desde el día 1 está haciendo que nazca un sentimiento de repudio, de fastidio. Uno está acumulando sentimientos hacia su gestión de gobierno, que tampoco es que es la más eficiente, ni podemos estar aplaudiendo lo que han hecho. Así que, sinceramente, yo, Camila, para contestar tu pregunta, creo que él debe convocar a fuerzas políticas. Él insiste en que él solo se las sabe todas y que él no necesita a nadie, pues se va a estrellar. Él necesita convocar fuerzas políticas y sociales que le permitan establecer puentes en un diálogo asincrónico que él no domina, porque se va a estrellar. Mira, yo voy a hacer una precisión histórica y nada más, con el permiso de la mesa. El término la canalla no nace como un concepto peyorativo, ofensivo, un agravio, no. Ese fue el poeta Rubén Darío, nicaragüense, que llamaba así a los pobres, a los que no tienen voz. Pero no es usada así ahora. Canalla, ok. Él era un hombre insolente, irreverente, desobediente, sobre todo insolente con el poder. Y al ver
ok, que el poder en ese momento no entendía ese tipo de connotación histórica. Ya vemos en qué terminó Nicaragua, es lo que estoy tratando de decir. Y poner las cosas en su debido sitio. Pero ¿saben qué, amigos? Diálogo. Hay que hablar, hombre. Hay que hablar. Y lo que dije de los asesores, por Lo que supuesto, pasa es que sabes que estamos confundidos, es que nosotros estamos esperando diálogo asincrónico. otra precisión. Dije, he visto, por mi poca experiencia, la cantidad de asesores que he observado yo, presidente. Vamos bien, presidente. Hey, hay que darle palo a esto. O sea, yo he sido testigo, Rolando, que estamos en este oficio. ¿O no, Rolando? O sea, He sido testigo en primera fila de cómo hay gente que va y le dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y va en contra de toda lógica, pero es atendiendo el pensamiento primario de los gobernantes, que es callar, imponer. La lógica de la gobernabilidad, pero a la lógica del autoritarismo sí aplica muy bien, y ahí es donde nosotros estamos confundidos, porque nosotros estamos analizando con perspectiva democrática a un presidencialismo o a un presidente que es autoritario. Y esa deriva le rodea, porque él se ha hecho acompañar como con un club de la misma, que padecen los mismos males. O los ha contagiado. O los ha contado. Algunos ya lo traían porque los conocemos, ya han aparecido en otras instancias y en otros gobiernos, porque son esos que caen bien parados en todos los gobiernos, ¿no? Y ya los hemos visto funcionar. Matilde, Rolando y Camila, a ver, lo importante ahora es buscar vías de diálogo, de concertación, de ver cómo ponemos un alto a este tipo de situaciones que para nada ayudan al desarrollo del país. Creo que eso debe ser, y de parte y parte, no estoy hablando nada más de gobierno. Claro, claro, porque también el llamado a una huelga indefinida también es una estrategia equivocada en este momento. Totalmente, porque llevar de nuevo que tú no vas a poder retrotraer, o sea, no vas a poder deshacer la ley del seguro social. ¿Y qué pretendes? Llevarla de nuevo a esa asamblea donde ya tuviste lo que pasó. O sea, ya vimos lo que pasó. No tiene sentido. Realmente es una estrategia equivocada, pero bueno, de todas maneras, un gobernante tiene que saber lidiar con esto y tiene que tener la humildad para hacerlo. No todo el que tú gobiernas, o sea, tú gobiernas, pero para todo el mundo, no solamente para el grupo que te aplaude. Pero hablando de eso, ¿saben qué, amigos? Hay una frase que a mí me gusta mucho. Dice que el adulamiento es efímero, pero el rencor es eterno. Las ofensas casi nunca las olvida el ser humano. Son innecesarias. No hay que llegar a ese extremo. Camila. Bueno, otro tema que ha estado en la palestra esta semana también de mano del presidente fue unas declaraciones que dio en la toma de posesión como presidente reelecto de la Cámara de Comercio de Juan Arias, en la que se refirió a la mina y dijo tajantemente que no va a haber un nuevo contrato ley, sino que están buscando otra vía, y usó el término, creo que asociación. Sí fue. Y lo otro que dijo, que no sé si está atado a lo de que no sería un contrato ley, es que dijo que por esta asamblea no va a pasar. Así que lo pongo sobre la mesa de qué significa eso. Vamos a hacerlo, como es un tema tan intenso y extenso, vamos a ir a un corte comercial y voy a citar al presidente de la República lo que él dice. Más o menos dijo, la única ruta que no va a existir es un contrato ley. No habrá contrato de ley minero. Eso es lo que dijo el presidente de la República en el acto de toma de posesión de la presidencia del nuevo presidente reelecto, Juan Arias, en la Cámara de Comercio. Vamos a hablar de eso al regreso del corte comercial. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, Camila plantea lo que el presidente de la República declaró en la toma de posesión de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, donde él señaló que la única ruta que no va a existir es un nuevo contrato ley para la mina.
la mina de cobre Panamá. Él lo califica como que es algo no viable y que él aporta diciendo que va a haber que lo viable es una asociación que garantice la soberanía sobre el recurso, descartando de manera muy tajante, la palabra es mía, cualquier tipo de posibilidad de manera categórica de que haya un nuevo contrato ley. Rolando, su opinión. Sí, mira, esto es nuevo, es un planteamiento nuevo porque todos dábamos por hecho de que se iba a negociar un nuevo contrato ley. Ahora, este escenario cambia radicalmente todo porque el presidente empieza por decir que esto no va a ir a la Asamblea. Y francamente, me parece un error no hacerlo. Y otra vez, el presidente cree que en este tema puede ir solo. La responsabilidad de un nuevo contrato en asociación, como él dice, la va a tener que asumir él solo. Y nuevamente esto puede causarle un gran problema en el tema del capital político. Si está disperso alrededor de su gobierno, tal vez tenga alguna oportunidad. Pero conociendo a los diputados, lo que va a pasar es que, bueno, eso es asunto del presidente, el que se las entienda con la gente. Nos ha hecho el gran favor de la vida al quitarnos esto de encima, porque es un tema muy álgido. Entonces, el tema de la asociación que plantea el presidente, tenemos que analizarlo muy bien. ¿Cuál va a ser el rol de la minera? La explotación y administración. Eso no es lo que aspira la minera. Y sobre todo ahora que tiene nuevos accionistas, entre ellos un accionista muy importante que es el gobierno chino. Entonces, sentarnos, y fíjate esto, sentarnos a negociar con una empresa que le han cambiado todo el panorama va a ser muy difícil. Yo no sé cuál ha sido o cuál va a ser la reacción de la empresa con estos nuevos esquemas, porque lo que está diciendo el presidente es, la mina es nuestra, vamos a ceder la administración y explotación, pero los ingresos que genere eso los vamos a repartir, no sé en qué proporción, entre ellos y nosotros. Eso plantea un escenario muy nuevo. Me habían dicho un abogado que esa posibilidad existía y que probablemente podría hacerse uso de eso, pero yo, francamente, frente a lo que estaba pasando con la minera, yo lo veía un poco remoto, pero ahora todo cambia. Y esto, de alguna forma, hace que el presidente enfrente mejor el tema de la presencia norteamericana aquí, porque dice, la mina es nuestra. Las personas que hemos criticado su gestión, también hemos criticado, también cediste territorio para bases militares y ahora nos sale ahora y nos dice, la mina ahora es nuestra. Debió haber adoptado la misma posición con los norteamericanos y decirle, ustedes no pueden estar aquí de manera permanente y mucho menos de la manera en que lo quieren. Pero bueno, eso es una cosa que está pasando y tendremos que ver qué va a pasar con esto porque el escenario es nuevo. Yo no sé si existe un precedente de este tipo en otros países. Debe haberlo, pero vamos a tener que estudiar este asunto con mucho detenimiento. Camila. Y también no me queda claro si también esta es una vía para intentar evadir las limitaciones que puso la ley de moratoria. Pero es que no puede. No puede. Es que mi pregunta, y perdón que pero es que no puedo, yo sigo escuchando esto y me pregunto en qué estado de derecho vivimos. El presidente no puede bajo ninguna circunstancia bypassear, como se dice, o hacerle un bypass, saltarse a la asamblea cuando hay una ley de moratoria minería metálica a cielo abierto. Tienen que derogar esa ley. Tienen que derogar esa, no hay manera. Si no la derogan, el presidente está violando la ley. Pero además,
es imposible que con el mandato que tiene la Constitución Política de la República respecto a la hacienda pública y cuáles son los bienes y derechos del Estado, en el numeral 5 del artículo 257, que dice que las riquezas del subsuelo podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas o ser objeto de concesiones o contratos para explotación, según lo establezca la ley. No hay manera que la riqueza del subsuelo se pueda negociar, manejar o decidir sobre ella sin ir a una ley. Yo no sé cómo piensa hacer. Yo quiero ver, porque él se la ha pasado diciendo los 9 meses o no sé cuánto ya que lleva, porque a mí me parece una eternidad, que lleva diciendo que él es un hombre de derecho, que él es un hombre de ley. Bueno, si él es de ley, él tiene que saber que ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que va más allá de solo las formas. Habló de fondo también. Y además hay una ley de moratoria minera y tenemos una constitución que parece que se la van otra vez. No les importa la constitución. Pero Ana Matilde Gómez, abogada, él señaló, repito, de manera categórica que no va a existir un contrato ley. ¿Ok? Él habla como una solución, una respuesta en ese sentido, una asociación que garantice la soberanía sobre lo que tú estás diciendo, sobre nuestra tierra, que es nuestra, ¿no? La única manera sería estatizar la mina. Esa figura incluye, ojo, incluye a First Quantum. Estoy hablando de la figura que se mencionó sobre esta nueva postura del gobierno de cara a la minería en Panamá, ¿no? Sí, pero es que su única vía, vamos a suponer, sería estatizar la mina y hacer una empresa estatal, totalmente panameña. Pero eso significa que se está violentando también la ley de minería, de moratoria a la minería metálica y el fallo de la Corte. O sea, él puede decidir que hace una empresa estatal. Aquí hubo algo, ¿no te acuerdas? Con el Codelín. hace muchísimos años. Bueno, él tendría que hacer algo parecido para que toda la riqueza quede en Panamá y todo es nuestro. Pero ¿cómo hace para explotar el mineral no metálico con una ley o sea, él tiene que ir a la asamblea, de todas maneras, de todas maneras. Pero él dice que, no, que la legislatura no va a abordar ese tema, lo que dice el presidente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos otro tema antes de irnos, ¿no? Ahí también Ana Matilde nos puede dar su opinión. Sí, que bueno, no sé ya ni por qué el número de intento va, de la ley de moratoria naufragó en la Comisión de Gobierno. La ley de Entonces dijeron que lo iban a llevar la ley de amnistía. 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 Ajá. No sé ni qué dije. La moratoria. Que la iban a la Comisión de Gobierno. Naufragó ahí. Después dijeron que le iban a llevar por un informe de minoría para tratar de empujarla de todas maneras en la Asamblea, a pesar de que había sido rechazado en la Comisión. Ahora, aparentemente hay un intento nuevo con otro texto de ley que lo que hace es modificar la definición de a qué implica una amnistía. Quería escuchar su posición al respecto de... A todo esto la Asamblea termina sesiones el 30, o sea, el otro miércoles. Y es lo que yo asumo que están observando, que no da tiempo para llevar al voto porque no tienen los votos en el Pleno para aprobar un informe de minoría y después de aprobado para aprobar la ley, que es otra mayoría, otra calificación la que se necesita. Bueno, que es menor, pero para poder, y a ver, no nos debería molestar que exista la posibilidad de llevar un informe de minoría al Pleno, porque en un Estado democrático pudieran haber intereses oscuros en una comisión. Es más fácil comprar a 9 diputados que están en una comisión y bloquear una ley de interés público importante, ¿verdad? Así que un informe de minoría tiene esa virtud de que como el Pleno, por mandato de la ley orgánica del régimen interno, es la máxima autoridad, el Pleno puede volarse la decidido en una comisión, pero con votos justificados. Pareciera que no los tiene. Ahora Camacho presenta, ese informe de minoría es el proyecto de Jairo Bolota, un absurdo, un documento tan mal estructurado, que es lo que uno conoce en la lógica, en el razonamiento lógico, como la reducción al absurdo. O sea, tiene tantas contradicciones que se anula a sí mismo. El documento es racionalmente insostenible. Es inexplicable. O sea, tiene, primero que parte de una gran falacia.
porque eso no se ha probado en tribunales. Parte del hecho que pudiera ser verdad, pero hablan del hecho notorio. Ese es un concepto en el derecho civil, que es el hecho público y notorio, que no aplica para nada en una ley. Eso no fundamenta, y lo repiten en el texto de la ley, de que hubo una procuradora, la procuradora Kenia Porcel, que manipuló expedientes y hizo. Perfecto. Si eso es así, ella merecía una querella, una investigación y una sanción. Pero si eso no se ha dado, ¿verdad? En un debido proceso, nosotros no podemos asumir que aprobamos una ley sobre esa base. Por otro lado, no se califica un delito a partir de la acción de los otros actores. O sea, es tan incoherente el proyecto, es tan incoherente, que al definir el delito político o empezar a habla es de los actores y o sea, no el del sujeto de la acción. O sea, es una ñamería, de verdad que esto es una vergüenza de documento. Pero bueno. Dígame una cosa. Dicen que eso sería un voto a la impunidad. ¿Usted lo ve así también? Totalmente. Le abre las anchas avenidas a la impunidad y destruye la institucionalidad además, porque es un golpe mortal al sistema de administración de justicia. Porque después que Panamá tuvo en varias instancias la verificación en los procedimientos y avaló, no solo en un tribunal inferior, sino en el superior y luego en la corte, la revisión de un expediente, eso sería un golpe mortal, agarrar una ley y pasarle por encima. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué abogado se va a quedar quieto con cualquier detenido de cualquier delito que esté en ese periodo de tiempo en el que dice que se manipularon expedientes? Si la justificación de la ley es que el Ministerio Público y la Corte se prestaron en colusión para poder manipular los expedientes sin que eso esté probado en un tribunal, resulta que aquí se acabó la administración de justicia. Pero cuando órganos del Estado se coluden para ese tipo de propósitos, el propio ambiente se complica y sobre todo porque se mancilla la figura de un Estado bien estructurado. Ana Matilde, ¿no? Un minuto. Además, no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que en este país no haya definición de delito político, porque sí lo hay. Todos los delitos que tienen que ver y están en el Código Penal con la personalidad jurídica del Estado, o sea, los derechos y obligaciones del Estado como tal, con todos sus elementos, soberanía, población, etcétera, territorio. Nosotros existimos y tenemos obligaciones y derechos a lo interno y a lo internacional. Ahí están los derechos políticos, los delitos políticos. Ahí están involucrados 2 expresidentes de la República y varios ministros de Estado. Y esa es la única vuelta que le quieren dar, porque mientras que otros países de Latinoamérica, del mundo, por supuesto, pero vamos a hablar en Latinoamérica, ya tienen hasta cárceles para presidente porque ya la cantidad no la aguantan. Mencionemos Perú, que si bien es histórica en su historia, es un golpe fuerte a la moralidad de tener tantos presidentes ladrones, pero por el otro lado habla muy bien de su sistema de administración de justicia, porque no les ha temblado la mano para meterlos presos, ¿no? Ahí la mujer de uno se acaba de ir corriendo para Brasil. La llanta humana. O sea, ¿qué pasa con Panamá? Que nosotros no hemos podido meter todavía presos a estos que están probados. O sea, es que hay uno que ya está condenado y seguimos todavía con este jueguito de que si es delincuente político, que si es delito político, que si es perseguido político. La definición de delito político, la risa, tiene como base no que el delito sea político, sino que lo cometieron políticos. Entonces, lo que hagan los políticos convierte su delito en político. Y además personas que no son políticos, incluso porque habla de gabinete, de quienes estuvieron en la administración pública un periodo. O sea, la verdad es que la estructura del documento es una vergüenza. Es una vergüenza y es muy triste que los elementos de una ley que tiene que ser no solamente eficaz, tiene que ser coherente, tiene que ser necesaria, tiene que ser útil a la sociedad. Esto es un contrasentido. Tengo que irme porque me está tocando la puerta Lorena Castillo. Así que gracias a Ana Matilde Gómez, gracias a Rolando Rodríguez, Camila Adames, este servidor Guillermo Antonio Adames. Les deseamos un excelente jueves. Hasta mañana. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.